Hola, ¿qué tal? Soy la profesora María del Carmen Márquez González e imparto la materia Desarrollo del Potencial Creativo. En esta videoclase veremos el concepto de pensamiento lateral para la generación de nuevas ideas y cómo este pensamiento influye para la creatividad. Es definitivo. Entonces, vamos a comenzar. El pensamiento lateral es un término acuñado por el investigador Edward de Bono, nacido en Malta en 1933 y que actualmente ofrece asesoría en pensamiento creativo y pensamiento lateral a muchas empresas multilaterales. Él señala al pensamiento lateral como una habilidad adquirida para hacer que el pensamiento escape a la rigidez que nos da todo esto que hemos aprendido y para que este pensamiento se convierta en creativo. Si ustedes gustan, los invito a consultar este libro que se llama El pensamiento lateral, en donde aborda muy detalladamente todo este tema. Si yo necesito una nueva idea, ¿qué debo de hacer? Bueno, pues me pongo a pensar y me pongo a pensar y me pongo a pensar, pero a lo mejor pienso y realmente no consigo una nueva idea. O a lo mejor consigo una idea, pero que no necesariamente es una nueva idea. Ahí es donde Edward de Bono plantea la importancia del pensamiento lateral que ahorita veremos a detalle. Linus Pauling, que es otro pensador sobre la creatividad, nos dice que la mejor forma de tener una idea es tener muchas ideas. ¿Por qué? Porque si tenemos muchas ideas, es más fácil que dentro de esas muchas ideas podemos encontrar 2 o 3 muy buenas ideas que sirvan para la problemática que estamos abordando. ¿De dónde surgen las buenas ideas? Pues básicamente de la atención que nosotros demos al entorno. ¿A través de qué? Pues a través de que algún problema que estemos enfrentando, de alguna necesidad, de alguna frustración. De ahí es donde surgen las mejores ideas. ¿Por qué? Porque cuando estamos enfrentando cualquiera de estas problemáticas, se nos puede ocurrir muchas de las formas para poder solucionarlas. Edward de Bono nos recomienda que cuando necesitemos una idea, podemos hacer uso de técnicas creativas específicas para poder generar ideas creativas, sobre todo cuando estamos buscando lanzar nuevos productos, cuando deseamos abrir nuevas vías de innovación, cuando queremos plantearnos nuevos retos, cuando queremos crear un nuevo clima de organización en alguna empresa, etcétera. Y entonces, él plantea una palabra que le llama po, que significa provocar. ¿Qué tenemos que hacer? Provocar, incitar el pensamiento, es decir, hacer que las cosas sucedan. Si nosotros queremos una buena idea, pues vamos a provocar al pensamiento. ¿Cómo lo vamos a provocar? Pues a través del uso de técnicas creativas. Y una de ellas justamente es el uso del pensamiento lateral. Y él marca el poder del pensamiento lateral como un importante poder para generar nuevas ideas. ¿Qué es el pensamiento lateral? Él nos dice que a través de la educación que hemos tenido y de todo lo que hemos aprendido, generalmente cuando queremos resolver una problemática, nos vamos por el camino conocido. ¿Cuál es el camino conocido? El camino que siguieron nuestros padres, que siguieron nuestros maestros, que sigue la sociedad, el camino que nos ha enseñado la televisión, el camino que nos han enseñado las redes sociales, el camino del pensamiento vertical. Ajá. ¿Qué han hecho otros? ¿Cómo lo han hecho? Y nada más queremos replicarlo. Él nos sugiere que si realmente queremos tener una idea creativa, una idea novedosa, una idea original, busquemos por los caminos no conocidos. Es decir, es como si fuéramos nosotros a algún lugar y nos vamos por el camino siempre conocido, el que ya hemos recorrido,
Entonces no vamos a aprender nada, no vamos a conocer nuevas cosas. Él nos dice, no, toma el camino que no conoces, porque de esa manera vas a poder generar nuevas ideas. Y el camino que no conoces, pues es este caminito, es este otro, es este otro, es este otro. Son las vías alternas. ¿Qué pensar? ¿Qué no han hecho otras personas? ¿Por dónde no han buscado otras personas? ¿Por qué no han buscado por este lugar? ¿Por qué siempre se van por el mismo lugar? A eso le llama él el pensamiento lateral o el pensamiento alternativo. Buscar por caminos no conocidos, poco conocidos o poco explorados para la resolución de problemas. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. El pensamiento lateral es una aproximación muy cercana a lo que es el pensamiento creativo, por medio de técnicas formales que pueden emplearse deliberadamente. Aquí en este cuadro, que no les voy a leer, ustedes pueden tomarle una captura y leerlo a detalle, marca algunas diferencias entre lo que es el pensamiento vertical, que es el pensamiento que todos utilizamos, el pensamiento que nos han enseñado, contra lo que es el pensamiento lateral, que es el que propone Edward de Bono. Entonces, por ejemplo, nos dice que el pensamiento vertical se mueve solo si hay una dirección en que moverse. Es decir, solo encuentras la solución si esa solución de alguna forma ya la conoces. En cambio, el pensamiento lateral se mueve para crear nuevas direcciones. Bueno, y así sucesivamente ustedes lo podrán ver a detalle estas diferencias. Y lo que les decía del ejemplo, hay una anécdota que se llama Enseñando a Pensar, que se las pondré en la plataforma para los que tomen la materia conmigo, sobre Niels Bohr, que se llama Enseñando a Pensar, y cómo Niels Bohr fue un ejemplo de el uso del pensamiento lateral para que les quede un poquito más claro este concepto. Esta anécdota de Niels Bohr la contó Sir Ernest Rutherford, que era su profesor en ese momento, el profesor de Niels Bohr. Cuando Niels Bohr estaba presentando un examen de física, en ese examen le preguntaron y le dijeron que demostrara cómo era posible determinar la altura de un edificio con la ayuda de un barómetro. Entonces, la respuesta que él da es que te lleves una cuerda muy larga, te subas hasta la punta del edificio, amarres el barómetro a la punta de la cuerda, sueltes la cuerda hasta el suelo y después, pues mides la longitud de la cuerda y esa longitud de la cuerda te dará la altura del edificio. Bueno, pues fue una respuesta, ya a mí se me hace muy creativa, muy innovadora, pero desafortunadamente, pues no demostraba que el alumno supiera física, porque pues eso cualquiera sin saber física lo podría hacer. Por otro lado, si le concedían la máxima calificación al alumno en este examen, pues obviamente podía alterar el promedio de sus estudios y sería una desventaja con otros alumnos que sí habían demostrado que sabían física. Entonces, el profesor Rutherford sugirió que se le diera otra oportunidad al alumno. Le concedieron 6 minutos más para que respondiera la misma pregunta, pero esta vez con la advertencia de que en su respuesta debía demostrar sus conocimientos de física. Habían pasado 5 minutos y el estudiante no había escrito nada. El profesor le preguntó si deseaba marcharse, pero el alumno dijo que no, que lo que pasaba es que tenía muchas respuestas al problema y no se decidía a elegir alguna de ellas. El profesor Rutherford se disculpó con Niels Bohr por interrumpirlo y le rogó que continuara.
En el minuto que le quedaba, el alumno escribió esta respuesta que ustedes encontrarán aquí, que no sabemos mucho de física, pero que ya era una respuesta que estaba demostrando sus conocimientos de física. El profesor leyó la respuesta y le dijo al alumno que ya se podía retirar. Y entonces le dieron la nota más alta. Después de abandonar el despacho, Rutherford se reencontró con el alumno, con Niels Bohr, y le pidió que le contara sus otras respuestas a la pregunta. Aquí hay 3 respuestas que le dio, que no se las voy a leer porque tienen que ver con física, ustedes las pueden ver a detalle, pero esto demostraba que efectivamente el alumno tenía varias respuestas a una misma problemática. Y eso tiene que ver con el pensamiento lateral, cuando no tenemos una respuesta única, sino cuando tenemos una gran cantidad de respuestas a una misma problemática. En fin, Rutherford en su plática con el profesor Bohr concluyó que, aparte de todas las maneras que ya le había dado al profesor, existían muchas otras. Niels Bohr le dijo que probablemente la mejor sería coger el barómetro, golpear con él la puerta de la casa del conserje y cuando el conserje abriera, decirle: señor conserje, aquí tengo un bonito barómetro. Si usted me dice la altura de este edificio, se lo regalo. La cuestión es que más allá de la anécdota, aquí lo importante es que él tenía muchas respuestas a una sola pregunta y no tenía solo las respuestas convencionales que sus profesores le habían enseñado. Esta es una foto de Niels Bohr con su papá y con su hijo, los 3 físicos. Al margen del personaje, de lo divertido y curioso de la anécdota, lo esencial de esta historia es que la solución a un problema nunca es una sola, que debemos aprender a buscar la mejor forma de resolver los problemas y animarnos a ver las cosas desde muchos puntos de vista. Finalmente, Edward de Bono, para rematar, nos da algunos pensamientos acerca de lo que es el pensamiento lateral. Y él nos dice que es mejor tener suficientes ideas y que algunas de esas ideas estén equivocadas que estar siempre en lo correcto y no tener ideas. También nos dice, todos estamos rodeados de oportunidades, pero estas solo existen cuando las reconocemos, cuando estamos con los ojos y la mente abierta, pero sobre todo cuando vamos en busca de ellas. Finalmente, el pensamiento creativo, dice Edward de Bono, es como una bicicleta. Ambos tienen un freno como mecanismo de seguridad que nos mantiene en nuestra zona de confort. Pero si no quitamos ese freno, no vamos a avanzar. Entonces, debemos de quitarle el freno a ese tipo de pensamiento vertical que tenemos para poder avanzar y evolucionar hacia el pensamiento lateral. Finalmente, cambia tu forma de ver las cosas y quizá en ese momento las cosas cambien. Es todo por hoy. Estimados alumnos, les dejo la bibliografía consultada por si ustedes quieren abundar en este tema. Hasta luego.